Vamos a iniciar con uno de los procesos pues, especiales que reconoce la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de los Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. ¿Cuándo se plantea el proceso notarial en la vía voluntaria de las diligencias de ausencia? Y es que hay situaciones en las que una persona pues no se encuentra, deja de estar en el país, y esto pasa muy frecuentemente con nuestros paisanos que se van al norte y tienen que pues, forzosamente por buscar mejores condiciones económicas migrar de una manera ilegal, y pues no hay razón. Tenían derechos y más comúnmente tenían obligaciones que han dejado acéfalas en el país. Entonces, estas diligencias son precisamente para hacer responder estas obligaciones o hacer valer ciertos derechos. Y es que la doctrina y la ley lo refieren. Y es que con mayor frecuencia se dice ausente de quien no se encuentra en un lugar donde se debería de encontrar, ya que para de alguna forma o de algún método, debe de facultársele a través de un guardador o a través de algún representante para que ejercite un derecho en favor de él o en contra de este. Más concretamente, y la ley lo reconoce así, es la persona cuyo paradero y existencia se ignora. No sabemos de la persona, no se ha sabido más de él. Sabemos que ahora la comunicación pues ha facilitado más este asunto, pero sabemos que hay personas que migran y pues ni siquiera el número de teléfono y no hay forma de comunicarse, y es donde las nuevas tecnologías han aparecido a coadyuvar, pero la ley previó todo esto y dejó una facultad, dejó una herramienta legal que usted puede utilizar para hacer valer los derechos de esta persona ausente o repercutir o reclamar un derecho en contra de una persona que sea declarada ausente. Entonces, ¿para qué? Entonces, como mencionaba, la pregunta es, ¿para qué? Para usar un derecho o una facultad para que otro ejercite en favor o en contra del ausente, lo que mencionaba, derechos y obligaciones que se van a hacer en favor o en contra del ausente. Para eso son las diligencias. Bueno, licenciado, ¿me puede dar un ejemplo? Por supuesto, vamos a dar ejemplos, pero vamos a terminar de encontrar o de desentrañar en sí para qué sirve y quiénes pueden utilizarlo o quiénes pueden diligenciar y promover este proceso. Entonces, como mencionábamos, que el ausente es esa persona que se halla fuera de la República y que tiene o que ha tenido su domicilio en ella. Entonces, esto es bien importante porque el apartado es, o lo que lo sustenta es que haya tenido su domicilio o que tenga su domicilio dentro de la República. Entonces, es una persona que ha desaparecido de su domicilio y este paradero de esta persona se ignora. Bueno, ¿y esto dónde está fundamentado? Usted se va a su Código Civil y en su artículo 42 menciona estos dos apartados que yo le he mencionado. ¿Y quiénes pueden declarar la ausencia? Cualquier persona, pero ojo, cualquier persona que tenga interés en promover, porque esta persona tiene la intención de reclamar un derecho en contra de la persona ausente, o bien la intención es declarar la ausencia para ejercitar un derecho de esta persona en la República, nombrarle un guardador de bienes, nombrarle un representante legal para poder hacer valer estos derechos. Igualmente, el mismo ejercicio puede ejecutar la Procuraduría General de la Nación. Como mencionábamos, este proceso es bien especial porque es iniciado, si por eso se dan cuenta, iniciamos o inicia con el notario. Y aquí tiene unos puntitos, en donde es el juez el que finaliza el proceso. El notario no puede finalizar este proceso porque el notario no puede nombrar al representante del ausente, ni mucho menos declararlo ausente. Esta declaratoria de ausencia la hace únicamente el juez competente. Y aquí hay algo que tal vez es un tip, de los famosos tips que les menciono a veces, que dentro de la práctica pueden darse. Y es que al promover las diligencias de ausencia,
bueno, licenciado, sí, efectivamente se puede promover, pero los órganos jurisdiccionales son del criterio que las diligencias de ausencia deben determinarse en el ámbito judicial en el último domicilio conocido del presunto ausente. Y esto no lo menciona en ningún libro, pero es lo que pasa en la calle, con interpretación de la ley. Entonces, ¿cuál es el presupuesto? ¿Qué es lo que quiero dar a entender? Que usted debe de acreditar fehacientemente el último domicilio del presunto ausente para poder así terminar de diligenciar este proceso de jurisdicción voluntaria en el juzgado de primera instancia civil competente. Entonces, de eso va a depender la competencia. Entonces, les mencionaba, como todo trámite que regula la ley reguladora de los asuntos de jurisdicción voluntaria, es que se inicia con acta de requerimiento. ¿Y quién requiere? Pues como mencionábamos, cualquier persona que tenga interés en declarar o promover esta ausencia. Bueno, ustedes, como habíamos analizado y habíamos estudiado, existe la forma o la división de las actas notariales en las que debe de redactarse. Mencionábamos que hay una introducción, hay un cuerpo y hay un cierre. Entonces, lo voy a hacer solo como práctica en esta clase, en esta clase de ausencia, donde vamos a terminar de pulir, por así decirlo, las otras clases que hemos visto de actas notariales. Y es que efectivamente se inicia con un lugar y fecha, muy importante, la hora que en las actas notariales es requisito según los artículos 61 y 62 del Código de Notariado. Asimismo, el nombre del notario ante quien es requerido, la ubicación, los datos del requirente y el objeto de la rogación. En este caso, el objeto de la rogación sería promover diligencias extrajudiciales voluntarias de ausencia. Entonces, aquí yo les, en lo que es el cuerpo, esto es lo que interesa y tal vez lo que ustedes deberían de poder aprenderse, pues tal vez sí de memoria, y es que cuáles son los requisitos que deben de ir en el cuerpo para toda acta de requerimiento de diligencia de ausencia. Y es que debe de probar el interés o debe de probar el parentesco. Ojo, acá, como mencionábamos, que lo puede promover cualquier persona, pero por supuesto, debe promover el interés que usted tiene para promover estas diligencias de ausencia. El ejemplo más claro es un acreedor que necesita declarar la ausencia para poder entrar a promover un juicio ejecutivo y en sí rematar un bien. Entonces, probado el interés o probado el parentesco, pasamos al segundo presupuesto y es los hechos, es decir, el apartado de antecedentes. Si se sabe o no se sabe del paradero y de las circunstancias que llevan a presumir que esta persona se encuentra ausente. Asimismo, dentro de la prueba debemos de presentar prueba documental, prueba testimonial, mínimo, recomiendo yo siempre 2 testigos que fehacientemente puedan acreditar o que les conste que la persona pues existía y su paradero actualmente se ignora. Hay que acreditar que no tiene mandatario y esto se hace con una negativa que presenta que se requiere al Archivo General de Protocolos, al Registro Electrónico de Poderes, en donde consta que el presunto ausente no cuenta con mandatario que le represente en la República de Guatemala. Y asimismo, aquí hay algo o otro requisito que debe constar y por lo menos que debe de requerirse, y es la certificación de movimientos migratorios requerida al instituto actualmente, antes era la Dirección General de Migración, ahora muy importante para sus notas, como mencionábamos anteriormente, es el Instituto General de Migración, si mal no recuerdo el nombre, y, ojo, un apartado dentro del cuerpo, establecer para qué se solicita la declaratoria de ausencia. Esto yo recomendaría ponerlo en una cláusula especial y única, pues debe de establecerse las condiciones
del por qué se solicita la declaratoria de ausencia. Asimismo, tenemos el cierre de toda acta con lugar, fecha, número de hojas. Ojo, recuerden que debemos de hacer constar la hora de finalización del acta notarial y el lugar donde se está cerrando la misma. Entonces, el cumplimiento de impuestos, la ratificación, la firma y sello del notario. Entonces, habiendo el acta de requerimiento, debemos de recordar que pasamos a una primera resolución. Esta primera resolución, pues, se identifica muy bonito, pueden utilizar papel membretado, que es la ubicación de la notaría, lugar y fecha, y una redacción muy acorde, si no igual, porque la ley no lo manda así, una redacción muy acorde a las resoluciones judiciales. Y es que por el mismo hecho de que las diligencias se van a concluir en un juzgado, por técnica es recomendable que, pues, que lleve una secuencia, si no igual, pues parecida a la forma de redacción de los órganos de justicia. Y es que iniciadas las diligencias, se tienen por presentados los documentos, ordenar, notificar a la Procuraduría General de la Nación. Ojo, acá algo muy importante que lo vamos a ver dentro de las diligencias también, la publicación de un edicto. Tres veces en un diario de mayor circulación y en el diario oficial durante el lapso de un mes. Entonces, se ordena también que se reciba la prueba testimonial. También se ordena la remisión al juzgado de primera instancia para el nombramiento de defensor judicial. Como mencionábamos, aparte de la notificación a la Procuraduría General de la Nación, es que se debe de solicitar la intervención de esta, dictar el auto y la certificación con duplicado que se debe de inscribir a RENAP y la remisión al Archivo General de Protocolos. Todo esto debe de estar redactado en la primera resolución. Recordemos, algo pues tal vez como retrotrayendo por el tema de que no tuvimos clase hace 8 días, es que acá en las resoluciones se deja constancia de la firma y sello del notario. Asimismo, el cumplimiento es como de una resolución según según la ley de timbre forense y timbre notarial, y las resoluciones de mero trámite pagan 2 quetzales de impuesto notarial. Teniendo redactada la primera resolución, debemos de notificar a los interesados y a la Procuraduría General de la Nación con el esquemita que más adelante vamos a ver también de las notificaciones de ausencia, pero suficiente, bastaría, o como por técnica les decía que tratemos de redactar como que si fuera un acta notarial de notificación, porque la ley es lo que faculta, que sí, que se pagan más impuestos, efectivamente, pero usted por técnica lo debe de realizar de esta forma. Entonces, tenemos el lugar fecha y hora, dirección en donde se está notificando, la persona a la que se está notificando con el nombre completo que se le está notificando, la resolución o resoluciones que se le notifica, la firma o la razón de que no firma, y la firma y sello del notario, quien da fe de este actuar, ¿verdad? Como mencionábamos, el edicto que debe ser publicado por 3 veces en el diario oficial y en otro diario de mayor circulación durante el lapso de un mes. ¿Y qué dice el edicto? Bueno, como les mencionaba, estos solo son los esquemas que para que ustedes se lo hagan a la mente, el día de hoy traigo un proceso de ausencia en el que he marcado lo más importante, pero en sí, ¿qué debe de comprender el edicto? Puesto que en su examen técnico profesional, pues si bien les va, hagamos de cuenta un examen sencillo, les pongan a redactar un edicto de ausencia. Entonces, el nombre de los requirentes, el trámite que se inicia, que se ha requerido las diligencias para promover la ausencia del señor Juanito Pérez, la citación al ausente,
y posibles afectados, y la dirección y datos del notario. Disculpen, aquí presioné algo que no debía. Listo. Posteriormente, de haber hecho la publicación del edicto o paralelamente, podríamos estar trabajando las actas notariales de las declaraciones testimoniales. ¿Qué es lo que usted pretende? Yo recomiendo de una vez que en el acta de requerimiento se haga o se proponga el interrogatorio sobre el cual debe de versar el acta notarial de la declaración testimonial. ¿Qué es lo que se le va a preguntar a los testigos propuestos en el acta de requerimiento? Bueno, como toda acta, tenemos la introducción, que la voy a obviar. El objeto de la rogación, pues es importante, el objeto de la rogación, que es prestar declaración testimonial en las diligencias de ausencia de Juanito Pérez. El cuerpo del acta lo que va a comprender es el apartado de antecedentes. El apartado de antecedentes podemos redactar o podemos mencionar que él está prestando declaración testimonial en virtud de un proceso de jurisdicción voluntaria promovido por fulanito de tal con la intención de declarar ausente a Juanito Pérez. Por supuesto, la juramentación al testigo y se le van a formular las preguntas consignadas en el acta de requerimiento, como ya les mencionaba, que van a comprobar la ausencia, el no tener mandatario con facultades suficientes y el tiempo de la ausencia, que desde hace cuánto no se sabe o se ignora el paradero del presunto ausente. Asimismo, pues tenemos el cierre de toda acta, ¿verdad? De allí, teniendo las declaraciones, tenemos, solo retrotrayendo, el acta de requerimiento, la primera resolución, la publicación de los 6 edictos, 3 en el diario oficial y 3 en el de mayor circulación, las actas de declaraciones testimoniales, pues tenemos la resolución para poder enviar al juzgado competente. Ojo, ¿cuál va a ser el juzgado competente? Pues el Código Procesal Civil y Mercantil regula que el juzgado competente va a ser el juzgado donde haya tenido su último domicilio el presunto ausente. Y esto que no se les olvide, pues deben de mencionarlo en el acta de requerimiento y también podría ser mencionado en las actas de las declaraciones testimoniales para que haya fehaciencia de qué juzgado es competente. Y esto, pues, si hay alguien de órganos jurisdiccionales civiles acá, pues me van a disculpar, pues se tiene que hacer la observación. Efectivamente, sabemos que los juzgados a veces lo que quieren hacer es una lavada de manos. Ese expediente no es de aquí porque no me lo acreditó. Y tal vez fue una omisión del notario de no poder o no haber comprobado en ese momento que el domicilio era en el que se estaba presentando el expediente. Entonces, esto no va a ser un auto, este no es la resolución que pone fin a las diligencias de ausencia. Esta es una resolución de mero trámite en la que se ordena, se ordena la incorporación de las publicaciones al expediente, la inexistencia de esta oposición y la remisión del expediente al juzgado de primera instancia competente, en este caso es el juzgado de primera instancia civil, y con la salvedad que yo ya mencionaba. Asimismo, como toda resolución, la cita de leyes, la autorización, que es la firma y sello del notario, y el cumplimiento de las obligaciones a las que está afecta a efecto de la ley del timbre. Entonces, por ser una resolución de mero trámite, paga 2 quetzales en timbres notariales. Los timbres notariales son los de colorcito negro y los venden a razón de 1 quetzal por cada. Entonces, bueno, ¿será que ya solo así tengo el expediente y ordené la resolución? Acá, yo ya como notario creé la resolución. ¿Será que solo así llevo el expediente y señores juzgado de instancia civil, recíbamelo? Aquí está y aquí se lo dejo. No, tenemos que redactar un memorial en el que se hace de conocimiento al juez de primera instancia civil competente y como mencionábamos o como hemos mencionado siempre en el tema de los memoriales, son los datos del solicitante, los datos de identificación,
el auxilio profesional, así como lugar para recibir notificaciones, el objeto de la comparecencia, qué es lo que se pretende, que se le nombre al guardador de los bienes, que se le nombre al representante legal, y el apartado de hechos. Entonces, mi forma de redactar es, para llevar un sentido lógico, es un apartado de antecedentes en el que se hace una relación sucinta de qué es lo que ha pasado. Con fecha tal fueron requeridos mis servicios notariales a efecto de iniciar las diligencias de ausencia del señor Juanito Pérez. Se hace de constar, segundo apartado, las publicaciones de fecha tal, fecha tal, fecha tal en el diario oficial y en otro de mayor circulación, el nombre del diario, fueron publicadas por el lapso de 30 días sin existir publicación alguna, como se acredita con la resolución de fecha tal, que es la resolución anterior que les mencionaba. Asimismo, tenemos que mencionar de los bienes del ausente, porque en algunos casos, pues esto es lo que se pretende, nombrar al guardador para que éste sea responsable de los bienes del presunto ausente. Entonces, la oposición, solo para no pasarnos de aquí, en las publicaciones, si existiera oposición, puede ser de dos tipos: que apareciera el presunto ausente, por lo cual no tienen más objeto las diligencias, y esto pasa, no sé, tal vez no se enteran por los diarios, sino que se enteran porque algún amigo, algún conocido le dijeron que lo iban a declarar ausente, y ya mal piensan y malinterpretan. No, si el que no daba su paradero era esa persona, porque se intentaba promover un juicio en su contra, entonces se estaba escondiendo, y por eso es que se promovieron las diligencias de ausencia. Ah, no, pero la persona muy bonita apareció. Ojo, ahí ya no tiene más objeto las diligencias de ausencia, se quedó sin materia, y podría ser que esa oposición sea dilucidada en juicio dentro del juzgado de instancia civil, y pues se la decreten sin lugar y se le declara ausente, aunque a mi criterio esto muy raramente pasa. Y la segunda oposición que pudiera existir en el apartado de las publicaciones, vamos a regresar donde están las publicaciones. La segunda oposición, el criterio de oposición que podría ocurrir, es que aparezcan más de un interesado para representarlo. Apareció la hermana, apareció la mamá y apareció el papá, y entre los tres no se hablan, pero los tres se quieren hacer cargo de los bienes del presunto ausente. Entonces, estos dos tipos de oposición son los que pueden ocurrir. Entonces, habiendo solicitado al juzgado, como les mencionaba, a través de un escrito, a través de un memorial, debe de solicitarse la intervención a la Procuraduría General de la Nación. De igual forma, esto pues puede hacerse todavía en la vía notarial, o bien cuando ya se ha presentado el expediente al juzgado. Y ojo, esto no hay criterio, pero ¿qué es lo que yo les recomiendo? Conforme les he ido dando el trámite, puesto que lo que pasa es que el Instituto de Migración no emite el certificado de movimientos migratorios si no hay orden judicial. Y ojo, usted no lo va a poder solicitar con mandatario, que es otra de las formas que se puede requerir el certificado de movimientos migratorios. Pero, ¿qué es lo que va a hacer el instituto? Va a decir que no se puede, que necesita a través de carta poder o mandato. Pero si usted tiene carta poder o mandato, ¿qué sentido tienen las diligencias de ausencia? Ya hay representante. Entonces, mi humilde criterio es que una vez ingresado al juzgado, ahí termine de solicitar el certificado de movimientos migratorios, y allí solicite la intervención de la Procuraduría General de la Nación, que lo que nos interesa es la opinión. La opinión puede ser favorable o desfavorable sobre si procede o no procede, la improcedencia de declarar la ausencia, y por supuesto de la necesidad de nombrar un defensor judicial. Entonces, pues este es un esquema de la opinión de la Procuraduría. En mi diligencia, como es un formato Word, no está, pero ya saben, dentro del apartado
¿cuál es la intención de la Procuraduría General de la Nación? Manifestarse si procede, emitir opinión, si procede o no procede declarar la ausencia, así como el del nombramiento del defensor judicial. Entonces, el auto final, una pregunta. ¿Quién emite el auto final en la declaratoria de ausencia? Como una pregunta de privado, yo sé que ustedes ahorita ya lo saben. Bueno, por ser un proceso mixto, el auto final, licenciado, lo autoriza o lo emite o lo resuelve pues el juez de primera instancia ante el cual el notario haya llevado las diligencias de ausencia. Y efectivamente, el auto final pues va a tener todo el esquema de un auto de jurisdicción voluntaria judicial, donde va a tener el considerando de hecho, que es el resumen o un desarrollo del proceso, cómo iniciaron las diligencias de la primera resolución, de cómo se rindieron las pruebas, de las publicaciones, de si existió o no existió oposición en base a las publicaciones, y un considerando de derecho, como hemos mencionado en los autos también redactados por notarios. Ya ven que nos apegamos mucho a la forma de redactar de los órganos judiciales. Pues los notarios lo que tratamos de tener es técnica en la redacción para que cumpla con los requisitos mínimos, por lo menos de la técnica de la redacción judicial. Y por lo tanto, en el apartado del jus decisum, que es el apartado de la decisión, se declara en el decisum con lugar las diligencias. Se declara la ausencia de fulanito de tal y se nombra como guardador de bienes a tal persona. Acá cesa la figura del defensor judicial que se hace con anterioridad. Asimismo, se emite este auto con su duplicado para inscribirlo en la certificación de la partida de nacimiento del presunto ausente, puesto que ya queda la anotación que esta persona pues fue declarada ausente. Y recordemos, este es el proceso previo a declarar o a requerir la muerte presunta. Entonces, acá está el apartado que les mencionaba, quienes pueden presentar oposición. Y es que hay dos supuestos que se puede presentar oposición. Es que la que hace cualquier persona teniendo o pretendiendo tener derecho en reclamar la representación del presunto ausente. Esta se resuelve en un incidente judicial, por ahí del 140 al 146 de la ley del organismo judicial, regula el trámite de los incidentes. Y la oposición que puede ser declarada por la misma persona cuya ausencia se pedía o por alguna persona con derecho a representarle, que aparezca un mandatario, que diga, no, mi mandato no estaba inscrito, hicieron todas las diligencias y posteriormente se inscribió el mandato y yo presento mi escrito de oposición. En este caso, el asunto, como hemos mencionado, se declara contencioso y debe substanciarse judicialmente en la vía sumaria. Entonces, aquí tenemos dos supuestos, uno que se resuelve a través de un incidente y otro a través de la vía sumaria. Entonces, el notario, este es como conclusiones finales o apartados importantes que pues pude concluir que tal vez vale la pena citarlos, y es que el notario puede pedirse en cualquier momento la intervención judicial para que se tomen medidas precautorias urgentes. Pues todos sabemos qué significan las medidas precautorias urgentes, una anotación de demanda, un embargo de cuentas porque alguien tiene la intención de falsificar firmas, qué sé yo, que pudiera darse en cualquier circunstancia. Asimismo, el notario, bajo su responsabilidad, por eso es que nadie lo quiere hacer, bajo su responsabilidad, pero tiene la facultad, puede autorizar el inventario de los bienes del ausente, pero es el juez el que va a resolver lo relativo al depósito de los mismos. Entonces, por supuesto, yo puedo autorizar el inventario, le puedo decir, señor juez, mire, esto es lo que hay, este es el inventario, estos son los bienes, estos son los bienes muebles, no identificables, identificables, los bienes registrables, pero es el juez el que va a recibir a quién va a nombrar como depositario de los bienes.
Entonces, habiendo terminado el apartado de los esquemas, como les mencioné, vamos a ver un apartadito en donde, pues, se hizo en el 2015, hice estas diligencias de ausencia. Vamos a ver. Listo. Acá las tengo. Entonces las vamos a ver rapidito. Yo creo que ahí se ven bien. Voy a ir pasando despacio. Es un acta de requerimiento con el encabezado o la comparecencia. Se dan cuenta, hemos identificado la hora, el lugar, dónde está ubicado el notario, por quién es requerido, la identificación y sus generales de ley. En este caso, pues el cliente actuaba en la calidad de mandatario judicial con representación para, en nombre de otra persona, que era quien estaba requiriendo la ausencia porque era quien tenía el derecho para poder hacerlo. Acá está el objeto de la rogación, que son las diligencias voluntarias extrajudiciales de declaratoria de ausencia, por lo que se procede de la manera siguiente, que es la advertencia o la declaración que debe de hacerse ante notario. Y como una breve reseña de la intención, en este caso, era para promover o terminar de diligenciar un juicio ejecutivo en la vía de apremio. Entonces, si se dan cuenta, aquí también hay una breve relación de qué fue lo que pasó, que no otorgó mandato ni persona responsable para cumplir sus obligaciones, que se ignora el paradero, como mencionábamos por el artículo 42 del Código Civil, en vista del tiempo transcurrido y continuar la necesidad de continuar el juicio en la vía de apremio promovido, fueron requeridos los servicios notariales para diligenciar esta declaratoria judicial de ausencia. Bueno, notarial que se convierte en judicial. Y el apartado o el punto tercero, presentó y ofreció los siguientes medios de prueba. Dentro de la prueba documental, empezamos con la certificación de nacimiento, en este caso, perdón, una certificación del documento personal de identificación, una copia simple para acreditar que existe un proceso, que existía un proceso. Asimismo, que fueron devolvidas, tratar de comprobar que fueron, perdón, devueltas unas cédulas de notificación. Asimismo, tenemos que el Archivo General de Protocolos manifestó que no se otorgó mandato, que el presunto ausente no otorgó mandato. En este caso, sí había, perdón, no, en este caso, la solicitud que deberá de solicitarse a la Dirección General de Migración, como fue en el 2015, todavía era la Dirección General de Migración. Recuérdense que ahora el Instituto de Migración es autónomo. Entonces, con el objeto de establecer los movimientos migratorios del señor y así poder ver si salió al extranjero o la persona se encuentra en la República, pero su paradero se sigue ignorando. Asimismo, la certificación del documento personal de identificación, pero de la persona que requiere las diligencias de ausencia. Igual, una copia legalizada del mandato porque se estaba haciendo valer el mandato y, perdón, se estaba haciendo valer la personería a través de una representación. Entonces, tenemos el segundo punto. Primer punto, prueba documental, la que les mencionaba, que era lo que intentaba probar. Y tenemos la declaración testimonial de dos personas. Y aquí lo importante es, o vea usted, que el interrogatorio va inserto de una vez en el acta de requerimiento. Preguntando, diga si es cierto si abandonó el país, si tenía una deuda, como la idea era probar que
que la clienta era una acreedora del presunto ausente, por lo que promovió, diga si es cierto que promovió juicio en su contra. Esta es cajonera e importante, puesto que diga si es cierto que ignora usted el paradero del señor tal. eh, y eh, pues acá vamos viendo que llegamos también a un apartado del cierre del acta notarial. Y es que es la solicitud de que se tengan por iniciadas las diligencias de declaratoria de ausencia, y esto se tiene que resolver en la primera resolución. Se tengan por ofrecidos los medios de prueba. Haga de cuenta que esto es el petitorio de su escrito inicial. Eh, se, se, se publiquen los edictos correspondientes, que se reciban las pruebas testimoniales, que en su oportunidad se nombre un defensor judicial. En este caso era un abogado con las facultades inherentes a dicho cargo. Si bien es cierto, hay interpretación o hay quienes dicen, no, la ley no dice quién debe de nombrar a los defensores judiciales en los procedimientos notariales, de jurisdicción voluntaria notarial. Yo soy del criterio que el único que puede nombrar un defensor, un albacea, un representante, es un juez. Entonces, con esto terminamos el acta notarial de requerimiento, y acá tenemos pues el cierre, como mencionado, no habiendo más que hacer constar, se finaliza indicando la hora, no indicando 30 ni 45 minutos. La técnica requiere que usted indique la hora de finalización, no cuánto tiempo después. Y en el mismo lugar y fecha que se encuentra contenida en 2 hojas de papel bond o papel simple, a las que adhiera un timbre fiscal de 50 centavos a cada hoja y un timbre notarial de 10 quetzales al acta. Leo íntegramente lo escrito al requiriente, quien, enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo acepta, ratifica y firma. Esto, miren, de pura práctica a uno se le va quedando en las revisiones. Entonces, acá, esta es la oportunidad de cómo quedaría una primera resolución. Y es que aquí en la notaría del notario, aquí está marcado en negro el notario Armando Salazar, ubicada en la primera calle Poniente número 20 de la ciudad antigua de Guatemala, departamento de Zacatepec, la fecha. Con base al acta notarial que antecede, se tienen promovidas las diligencias de declaración de ausencia de Juanito Pérez. Agréguese al expediente los documentos presentados. Como se solicita, se ordena requerir a la Dirección General de Migración la certificación de movimientos migratorios del señor Juanito Pérez con base al acta de requerimiento, la certificación del documento personal de identificación y la presente resolución. Ojo, en este caso, que era lo que les mencionaba, el instituto no acepta que el notario sea a quien se le dé la certificación de movimientos migratorios, y esto sería importante o tal vez poderlo discutir con alguien de los colegas que trabajen en dicha institución, puesto que el notario también tiene facultades, le faculta la ley. Sin embargo, es criterio que únicamente se la entregan por orden judicial. Entonces, acá debe de señalarse día y hora para recibir las declaraciones testimoniales, diligencia que deberá llevarse a cabo en la notaría o en la sede del notario, la orden de la publicación de los edictos, citándose al presunto ausente y convocando a los que se consideren con derecho a representarlo, que se notifique a la Procuraduría General de la Nación y oportunamente que se remita el expediente al tribunal competente para el nombramiento del defensor judicial y la continuación del trámite para la declaratoria de ausencia. Este es el modelo de la notificación que su servidor utilizaba anteriormente. Como les mencionaba, una notificación sencilla, como una cédula de notificación, tratando de cumplir con los aspectos más importantes. Pues que yo, notario, notifico al señor, que es la persona quien requiere las diligencias de ausencia, el contenido de la resolución de fecha tal, dictada dentro de las diligencias extrajudiciales de ausencia del señor tal, de quien pretendemos que se declare ausente. Quien, enterado, firma la presente, doy fe y firma y sello del notario. Acá vamos a marcar. Entonces,
acá si bien no está marcado, pero está oculto, es el nombre de quien requirió las diligencias. Este es el edicto. Este es el edicto para que ustedes tengan una idea de cómo debe redactarse un edicto. Y en este caso es que Pedro Pérez, en representación de la señora Noemí Pérez Sicán, promovió ante mí diligencias extrajudiciales declaratoria de ausencia de Juanito Pérez. La declaratoria de ausencia tiene por objeto el nombramiento de defensor judicial para continuar diligenciando el juicio ejecutivo en la vía de apremio número tal. O acá es el apartado del por qué es que se está requiriendo las diligencias de ausencia. Promovido en contra del ausente. Se cita al presunto ausente y se convoca a los que se consideren con derecho a representarlo. Ciudad de Guatemala, la fecha y datos del notario. Ojo, acá yo le agregaría colegiado, o solo colegiado. Acá se inventan, ponen su número de colegiado. Entonces, perdón, utilicé se inventa porque yo me estoy inventando un número de colegiado. En este caso, la dirección de la sede del notario y la fecha, ¿verdad? Entonces, con eso tenemos el edicto que tanto hemos mencionado. Tenemos cómo funciona un acta de declaratoria de testigo y tenemos, por así decirlo, acá voy a tratar de irlo marcando, yo lo voy marcando acá, pero tenemos el apartado de la comparecencia con el objeto de la rogación, que es la obtención de la declaración testimonial. Tenemos un apartado de antecedentes del por qué se requiere, que en primera resolución fue ordenado la toma de la declaración testimonial, y tenemos el apartado en donde se le hacen las preguntas, siempre bajo juramento de ley, a los testigos, las preguntas que fueron propuestas en el acta de requerimiento. Y tenemos el apartado del cierre. Disculpen que haya empezado un poco más rápido, pero tenemos que tratar de ver más temas el día de hoy. Entonces, tenemos una resolución en donde han sido recibidas e incorporadas las declaraciones testimoniales dentro de las presentes diligencias. Asimismo, una notificación de quién recibe de la persona que ha requerido las diligencias de ausencia. Y asimismo, tenemos la resolución que mencionábamos, que ordena remitir el expediente para efectos legales del nombramiento de defensor judicial al juzgado competente, en donde debe de discernirse el cargo para los efectos legales correspondientes. Asimismo, tenemos una resolución en donde se ordena la incorporación de los edictos y nuevamente, como mencionaba, donde se ordena remitir se ordena remitir a las diligencias de ausencia al juzgado de primera instancia civil. Aquí creo que terminamos y sí, este es el memorial. Disculpen, es que aquí ya se me cruzó, vi que se me cruzó la resolución con otra de otro trámite, por eso es que teníamos dos resoluciones que ordenan lo mismo, que ordenan remitir las diligencias. Entonces, el memorial, un memorial sencillo, en donde también tiene un apartado de comparecencia, la relación de hechos, en donde debe de manifestar que fueron iniciadas las diligencias voluntarias extrajudiciales de declaratoria de ausencia del señor Juanito Pérez y habiendo obtenido la información requerida, que es lo importante. Esto es lo que yo diría, esto es lo medular. Registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos, de la Dirección General de Migración, habiendo hecho público el edicto sin oposición, debe de remitirse el expediente para el nombramiento de defensor judicial y la continuación de la tramitación de acuerdo a lo establecido en el decreto ley 107, que es el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, habiendo remitido el expediente, lo que va a obtener es un acta de discernimiento de cargo
a través de un auto aprobatorio del juzgado y con esto usted ya tiene defensor judicial del presunto ausente. Y asimismo puede continuar las diligencias hasta obtener el auto que declare la ausencia, como ya habíamos mencionado. Entonces, esto es en cuanto a las diligencias de ausencia. Ahora, vamos a pasar a un apartado que a todos nos gusta, al menos a mí en lo particular, porque es algo que se está usando bien continuamente hoy en día, y es las diligencias de cambio de nombre. Entonces, vamos a ver, yo espero que ahí ya estén viendo mi pantalla. Entonces, licenciado, fíjese que me puedo dar cuenta que en la ley reguladora de los asuntos notariales de jurisdicción voluntaria, la ley reguladora de la tramitación notarial de los asuntos de jurisdicción voluntaria no establece en dónde está el cambio de nombre. Si se dan cuenta, en la ley, en su artículo 18, es el único trámite que no tiene epígrafe, que no indica, bueno, esta es la diligencia de cambio de nombre, pero vamos a fundamentarnos no solo en la ley reguladora de la tramitación notarial de los asuntos de jurisdicción voluntaria, decreto 54-77. Entonces, si usted se va a su artículo 18, puede ver, o lo que indica el artículo, la persona que por cualquier motivo desee cambiar su nombre de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, lo puede solicitar ante notario, expresando los motivos que tenga para hacerlo y el nombre completo que quiera adoptar. Ojo, acá no hay diferenciación, o algo que es muy relevante hoy en día, no hay diferenciación de sexo. Yo puedo adoptar el nombre de una mujer y viceversa. Pero ojo, vamos a entrar en ese dilema y qué recomendaría yo si usted quiere estar bien cubierto. Entonces, el artículo 4 del Código Civil indica: la persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil. Recordemos que el nombre no lo pongo yo, el nombre me lo pusieron mis papás. Y si a mí no me gusta, por ejemplo, su servidor tiene 3 nombres más mis 2 apellidos. Y de los 5 nombres, 3 comunes y 2 de pila, que yo no elegí, a mí uno me gusta. Y los otros, yo me llamo, les pongo un ejemplo, yo me llamo igual que mi hermano, idénticamente. Mi nombre completo es Modesto José Armando Salazar Diegues. Y el nombre que nos cambia es el tercer nombre. Imagínense, no el primero, no el segundo. El tercer nombre es el que nos cambia. Entonces, yo quisiera cambiarme el nombre, es un ejemplo. Entonces, el que se compone de nombre propio, como les mencionaba, el nombre común y el apellido o el de pila, de sus padres casados o de sus padres no casados que le hubieran reconocido. Los hijos de madre soltera serán inscritos con apellidos de este. Los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les dé la persona o institución que los inscriba. En el caso de los menores ya inscritos en el registro civil con un solo apellido, la madre o quien ejerza la patria potestad podrá acudir nuevamente a dicho registro para ampliar la inscripción correspondiente e inscribir sus 2 apellidos. Asimismo, el artículo 6 del Código Civil indica que las personas no pueden cambiar sus nombres sino con autorización judicial. La persona a quien perjudique un cambio de nombre puede oponerse a la pretensión procesal o a la pretensión que se solicite según las normas del Código Procesal Civil y Mercantil. Y entonces, licenciado, ¿cuál es el fundamento para esta oposición? Bueno, el mismo Código Procesal Civil y Mercantil lo establece en el artículo 439. Pero no es eso, ¿no? Si no, les tendría que dar un trámite de impugnaciones una clase de impugnaciones de asuntos de jurisdicción voluntaria. Nosotros lo que queremos aprender en esta clase, y lo cual va a ser objeto de preguntas en su examen técnico profesional, va a ser cuál es el trámite.
Entonces, efectivamente, tenemos nuevamente nuestra acta de requerimiento, que es la forma o por naturaleza de cómo empieza un trámite de jurisdicción voluntaria notarial. Se requiere, recuérdense que la intervención del notario no es oficiosa en estos casos. La intervención del notario es requerida, hay intencionalidad de parte. ¿Y qué es lo importante que debe de hacerse constar? Yo le diría, mire, no puede hacer eh, unas diligencias de cambio de nombre si no tiene en sus manos la partida de nacimiento. Recuerdes, muy bonitas están las partidas o las certificaciones electrónicas de nacimiento que certifican el asunto o dónde está inscrita la partida. Pero yo le diría, ojo, esas certificaciones tienen fecha. Entonces, no puede iniciar usted un acta de requerimiento y después o posteriormente incorporar el certificado de nacimiento, porque aquí es su documento que va a certificar el nombre que usted tiene. Entonces, nuevamente, no nos interesa, disculpen que ando algo engripado, espero, no es coronavirus, yo tengo fe en que no, pero acá se puso un poco frío ahorita y me está afectando un poco la garganta. Entonces, estamos haciendo el esfuerzo para poder alimentar el conocimiento que todos queremos, ¿verdad? Entonces, eh, el apartado introductorio lo vamos a omitir, que ya sabemos lugar, fecha, notario, ubicación, datos del requirente con su identificación y sus generales de ley y el objeto de la rogación. Eso es lo que usted tiene que aprender, introducción. De ahí tenemos el cuerpo. Acá está lo que nos interesa. ¿Dónde va a obtener todos estos datos? En la certificación de nacimiento. ¿Quién extiende la certificación de nacimiento? El Registro Nacional de las Personas a través del Registro Civil o el Registrador Civil. Entonces, del nacimiento, un apartado de antecedentes, lugar, fecha, en el cual quedó inscrito en la partida tal, folio tal, del registro civil de tal y tal y tal. El interés del cambiarse el nombre. ¿Qué es el interés del cambiarse el nombre? La razón del que tiene que cambiarse el nombre. En este caso, pues, quien constante y públicamente ha utilizado nombre distinto al que consta en su certificado o partida de nacimiento, puesto que no le gusta, puesto que se llama, en mi caso, se llama igual que su hermano. Entonces desea cambiarse el nombre completo y me voy a poner un nombre así llamativo. Eh, la incorporación siempre en el cuerpo de la prueba documental. Y en este caso les mencionaba, la prueba documental, como dicen los penalistas, su prueba reina. ¿Cuál va a ser la prueba reina aquí que no puedo omitir? La certificación de la partida de nacimiento, la certificación de nacimiento. Igualmente, una prueba testimonial y en el acta de requerimiento, se recuerda, formulamos las preguntas de una vez que vamos a preguntar en las diligencias de la toma de las declaraciones testimoniales o porque acá la técnica lo ha permitido, porque así se ha desarrollado en algunas ocasiones, eh, en el auto que declara el campeón. De igual forma, tenemos un cierre que no lo vamos no vamos a tomar tiempo en eso, pero ya sabe usted, lugar y fecha, leo lo escrito de los requirentes quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo acepta, ratifica y firma. Firma y sello de notario y ojo, acta de requerimiento, pago de impuestos, bueno, licenciado, la ley del timbre notarial reconoce que las actas notariales pagan 10 quetzales de impuesto notarial y 50 centavos en timbres fiscales por cada hoja. De igual forma, una primera resolución y nos vamos a ir nuevamente solo nos vamos a ir solo al apartado del cuerpo. Permítanme que tengo aquí algo que modificar.
Mis disculpas por la breve interrupción. Tenía que tomar un poco de agua para aclarar la garganta. Como les digo, aquí se puso bien frío. Y pues ya se siente. Entonces, de igual forma, tenemos la formación, la indicación de la formación del expediente respectivo, es decir, se admiten para su trámite las diligencias de cambio de nombre de fulanito de tal, desde la formación del expediente. Y se dan por iniciadas las diligencias voluntarias, que se ordena la incorporación de los documentos ofrecidos en el apartado de la prueba documental, y asimismo se ordena la publicación del edicto durante 3 veces en un diario, en un diario de mayor circulación y en el diario oficial, para que cuando digan diario de mayor circulación, miren, el diario que todos usamos siempre es el diario La Hora, porque es el más económico, pero usted puede hacer sus publicaciones en Prensa Libre, Al Día, no sé si todavía existe Al Día, ¿cómo se llama este otro? Siglo XXI, hay otro, el que leen todos, es que yo digo el nombre ya saben, ¿verdad? Le sale lo chistoso a uno, es Nuestro Diario, ¿verdad? Nuestro Diario le dicen algunos. Habiendo hecho la publicación del edicto, mientras como un ejercicio, una práctica, busquen usted en su ley el edicto, por cuánto tiempo debe pasar publicado. Y en eso nosotros continuamos. Asimismo, las normas que fundamentan la resolución, que es una cita de leyes, ordenar dictar el auto en su oportunidad o momento procesal oportuno, y asimismo, al finalizar las diligencias, que se remita el expediente al Archivo General de Protocolos, la autorización, firma y sella del notario y cumplimiento de las obligaciones notariales. Notificación nuevamente a quien requiere, entonces vamos, como practicando. Acta de requerimiento, primero resolución, notificación al interesado. Recepción de la prueba testimonial, punto número 4. Entonces, nuevamente, un acta notarial con su introducción, el objeto de la rogación, que es la toma de la declaración testimonial de fulanito de tal, dentro de las diligencias de cambio de nombre de sutanito de tal. Cuarto, una breve relación, antecedentes, que con fecha tal fueron iniciadas diligencias de cambio de nombre de fulanito de tal, por el cual en la primera resolución de fecha tal, fue propuesta la prueba testimonial de Juan Pérez González, por lo que, punto número 2, se hace la juramentación plenamente advertido al requirente sobre el delito de perjurio y sus consecuencias jurídicas. Se le advierte que debe de conducirse únicamente con la de verdad y que debe de prestar su declaración en carácter de testigo de acuerdo al interrogatorio siguiente. Se le formulan las preguntas consignadas en el acta de requerimiento, se procede usted a consignar lo que éste ha contestado, si conoce al señor Juan Medellargo, quien quiere cambiar su nombre por Brad Pitt, entonces, sí, lo conozco. Pregunta número 2, diga si le consta que ha usado socialmente el nombre de Brad Pitt. Sí, fíjese que él de repente solo lo conocemos por Brad Pitt, yo no sabía incluso su apellido, entonces las preguntas, como mencionaba, van a ir incluidas en el acta de requerimiento, precisamente en la proposición de la prueba testimonial. Y ojo, ¿qué es lo que usted pretende probar aquí? Que hay una razón para poder autorizar el cambio de nombre. Asimismo, tenemos el apartado del cierre, con lo que ya hemos mencionado en reiteradas ocasiones, y aquí pasamos a lo que les había preguntado. Ahí creo que vi que ya que está la respuesta. Entonces, efectivamente, el mismo artículo 18 de la ley reguladora de la tramitación notarial de los asuntos de jurisdicción voluntaria establece en su segundo párrafo, en el artículo 18, qué tiempo debe estar publicado, y la respuesta es por 30 días. Ojo, y trate de irlo apuntando o en su misma ley remarcándolo,
puesto que hay trámites con el que se confunden que únicamente debe de pasar publicado por 15 días. ¿Se recuerdan ustedes del edicto que se hace en la identificación de tercero? Entonces ahí es donde uno empieza a tener ciertos problemas. Y recuerde, el examinador a la hora de someterlo a usted al examen técnico profesional, pues estas son preguntas que ellos ya tienen con las respuestas casi que allí. Entonces, solo van a ir viendo bueno o malo. Entonces, trate de tenerlo fresco, repase. Y el edicto efectivamente debe pasar publicado por 30 días. Como hemos mencionado, ¿quién requiere? Juan Medellargo requirió el cambio de nombre. Las diligencias fueron iniciadas por el notario tal y pretende adoptar el nombre de Brad Pitt. Se citan a los que tengan interés o a los que se sientan afectados a la oficina profesional ubicada en Primera Calle Poniente número 20 en la antigua Guatemala, Zacatepec. Armando Salazar, notario, colegiado 2015. Lugar y fecha. Ciudad de Guatemala, 7 de diciembre del año 2020. Con eso tenemos Miren, yo consejo que les doy, no se complique, solo tenga en mente cuáles son los aspectos más importantes, los más relevantes, y usted puede redactar en base a la técnica que usted tenga de redacción. Lo que comúnmente nos pasa es que como estamos acostumbrados a recibir los famosos machotes, ¿verdad? Las minutas, es que empezamos a redactar con la técnica de alguien más y por eso es que no se nos queda. Pero si usted se aprende lo que es necesario, usted va a poder redactar de la forma que usted quiera. Por supuesto, si usted me hace un edicto de una página completa, así le van a cobrar también. Entonces, en el tema de edictos, trate de ser lo más conciso posible. Y si lo ponen a redactar un edicto, recuerden, licenciado, yo lo redacté así porque entre menos palabras, menos caracteres yo ponga, el edicto va a salir más económico y va a salir más barato. Ya con eso usted le sacó una sonrisa a su examinador y aunque se la ponga mala, pues van a llevar un examen muy ameno. Asimismo, menciono otra vez la forma de redacción de un auto final. ¿Cuánto impuesto paga el auto final? Recuérdese que el auto final no es un decreto o una resolución de trámite, es la que pone fin a las diligencias. Asimismo, la forma de redacción, según la técnica, es un considerando de hecho. ¿Qué es el considerando de hecho? La relación, todo lo que usted ha pasado para llegar a este momento. ¿Y qué es todo lo que usted ha pasado? Entonces, a su mente, rapidito, acta de requerimiento de fecha tal y tal y tal. Primera resolución de fecha tal y tal y tal. Recibí 2 declaraciones testimoniales, ambas en mismas fechas tal y tal y tal. Ahí después publiqué edictos con fecha tal y tal y tal, publiqué 6 edictos, 3 en el diario oficial, 3 en otro de mayor circulación, y en este importante, no hubo oposición. De allí, siempre dentro del considerando de hecho, fueron ofrecidas las pruebas documentales tal y tal y tal, las pruebas documentales tal y tal y tal, las cuales le van a servir a usted para dictar este auto declaratorio o este auto final de cambio de nombre. De ahí mismo, un auto final, y yo ya le di, un considerando de derecho, y yo ya le di el fundamento del considerando de derecho. ¿Se recuerdan al principio? Artículo 4, artículo 6 del Código Civil, que el cambio de nombre es tal y tal y tal cosa, que no puede hacerse de otra forma, o si existiera oposición. En el presente caso no existió oposición basado en esta norma. El artículo 18 de la ley reguladora de la tramitación notarial, o el decreto 54-77, en su artículo 18 establece tal cosa, copian lo que establece el artículo 18. Por tanto, es procedente declarar con lugar las diligencias de cambio de nombre y se hace constar que el nombre original o se hace constar que el nombre de Juanito Medellargo
lo cambia o se cambia por el nuevo nombre de Brad Pitt. Ojo, acá hay otra publicación y es la publicación final. Y al haber emitido el auto final, se ordena esta publicación en el diario oficial para poder, con esta publicación, un duplicado del auto final, emitirlo con la certificación al registro general de las personas, al registro nacional de las personas, indicando el número de partida, folio y libro, para que operen en el certificado de nacimiento esta evolución, el cambio de nombre. Acá, el cumplimiento de las obligaciones notariales, el timbre notarial de 10 quetzales, la notificación al interesado, por supuesto, esta es necesaria. Como les decía, el último edicto. Entonces, en fecha 7 de diciembre del año 2020, se dictó auto final en donde fue declarado o se cambió el nombre de Juan Medellargo, adoptando por el nombre de Brad Pitt. Para efectos legales se hace la presente publicación. Armando Salazar, notario colegiado 5821. Ciudad de Guatemala, 7 de diciembre del año 2020. Con esa publicación, usted procede a elaborar su certificación. Elabora la certificación con un duplicado del auto final y la publicación se envía al Registro Nacional de las Personas para su inscripción en la partida respectiva. Entonces, acá traigo, pues, disculpen las faltas de ortografía, a veces cuesta escribir un poco en esta computadora. Y en caso de oposición, el trámite se convierte a judicial, otorgándose audiencia al oponente. Esto se dilucida a través de un incidente. Para incidentes, ustedes se van, ley del organismo judicial, artículo 141, 42 en adelante de la ley del organismo judicial, y es el tribunal el que resuelve si procede o no. Y esta resolución es apelable. Ahora, ¿por qué les mencionaba esto? Vamos a dejarlo acá. En este caso, el notario también tiene facultad de recabar opinión. Si bien es cierto, no es un trámite en el que se requiera la opinión de la Procuraduría General de la Nación, el notario tiene la potestad de requerir la opinión de la misma. Y ojo, ¿esto en qué sentido se hace? Últimamente, su servidor se ha dado cuenta que hay personas, hay sujetos que han optado el nombre femenino a un hombre masculino, a un hombre. Eso no modifica el estado de género en su documento de identificación. Y asimismo se ha visto en viceversa. Entonces, para quienes dicen, bueno, eso no se debería de hacer o no se puede hacer, bueno, quítese la duda y requiera o recabe la información a la Procuraduría General de la Nación para ver si es viable o no. Recuérdense que si un nombre suena femenino, puede hacer que no lo sea. Por ejemplo, yo he escuchado quienes, hombres, se llaman Nicole, y yo pensaba que Nicole era un nombre de mujer, pero no, también hay un futbolista que se llama Nicole. Entonces, solo lo pongo como un breve ejemplo, porque he visto que sí, caras así, o en el DPI, que, pues un nombre, o que hay un cambio de un nombre muy masculino a uno de Stephanie y Yesenia, ¿verdad? Entonces sabemos que podría haber duda porque hay quienes piensan que eso está generando conflicto o está generando problema, pero el cambio de nombre pues, es una facultad de cualquier persona. Entonces, vamos a pasar al siguiente trámite. Y este trámite es bastante interesante. Tengo el trámite de patrimonio familiar. Patrimonio familiar. Bueno, ¿qué es el patrimonio familiar? Y yo le hago, o tratemos de responderlo con una pregunta. ¿Existirá en Guatemala alguna institución para proteger los bienes?
de cualquier situación, de una quiebra, de un accidente, eh, de que me demanden y me vaya a quedar sin sustento para mis hijos, sin techo para mi familia. Pues efectivamente, esta institución es muy noble y existe. El problema es que casi no es aplicable y es el patrimonio familiar. Bueno, hay una definición legal que nos la da el Código Civil y tenemos una definición doctrinaria. Empecemos por la difícil para tratar de sustentarlo y entenderlo. Entonces, es un conjunto de bienes que se van a constituir por resolución judicial y en forma única para asegurar y garantizar la subsistencia y bienestar de la familia. Entonces, esta es la intención del patrimonio familiar, garantizar subsistencia y bienestar de la familia. Yo le diría que con bienestar ya es mucho, ¿verdad? Con el tema en Guatemala, ¿verdad? Entonces, tenemos una definición más legal, que es una institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Entonces, esto es lo que persigue la institución del patrimonio familiar, protección del hogar. Entonces, ¿sobre qué puede constituirse el patrimonio familiar? Se puede constituir sobre casas de habitación con la obligación de habitar las mismas, sobre predios o parcelas cultivables, por supuesto, con la obligación de la explotación, que quiere decir que yo tenga, si es un predio o una parcela en la que puedo sembrar, pues que siembre. Si es un predio o una parcela que ya tiene árboles cosecheros de fruta o cualquier cosa, pues que lo coseche, que lo explote, que le vea beneficios en pro de la familia. Si es de establecimientos industriales o comerciales, pues siempre esa obligación de explotación. ¿Y qué es la obligación de explotación? Pues esta obligación de trabajarlos, de no dejarlos como tierra ociosa, ¿verdad? Entonces, tenemos clases de patrimonios familiares, tenemos patrimonio familiar voluntario, que es el cual se puede constituir a través de notario, que es el por el cual yo tomo la decisión que no, yo solo tengo esta casa, pues es donde vive mi familia, y yo no quiero que nada pase. ¿Por qué? Porque yo le adelanto aquí a lo que vamos a ver, que al constituirlo como patrimonio familiar, el bien inmueble que forma el hogar, este se vuelve inembargable, inalienable, que no me lo pueden quitar, pues. Entonces solo se pueden constituir servidumbres sobre el mismo, pero con una servidumbre no me lo van a quitar. Asimismo, tenemos el patrimonio familiar judicial, que por mala administración o porque paters familia o la madre están dilapidando el patrimonio de la familia, se está perdiendo, el juez ordena que debe constituirse patrimonio familiar para que esta persona no pueda disponer de ese bien. Asimismo, tenemos una clase que es legal y es la que hace el Estado a través de los parcelamientos o la distribución de los bienes nacionales. Entonces, como les decía, ¿qué es lo que pretendemos? Por supuesto, lograr bienestar, lograr la subsistencia de la familia, con una definición doctrinaria, y en la definición legal, ¿qué es lo que se pretende? Pues, estas características que lo hacen indivisible, usted no va a poder desmembrarlo, usted no va a poder unificarlo con otro bien inmueble. Entonces, no admite división, no va a ser inalienable, no se puede enajenar, usted no lo va a poder vender, no lo va a poder donar, no lo va a poder ceder, no lo va a poder prometer en venta, por supuesto, conforme las instituciones legales. El patrimonio familiar va a ser inembargable, que no puede ser objeto de embargo, no se lo van a poder quitar y no puede estar grabado. Entonces, acá hay algo importante. Su valor no podrá exceder 100,000 quetzales. Esto por el tema de la constitución de patrimonio familiar sobre viviendas. Y yo les digo algo, para mí esto pues, ya necesita un cambio, pero esto es lo que establece la ley, que 100,000 quetzales, si su inmueble está valuado por más de 100,000 quetzales, o yo quiero constituir en patrimonio familiar
mi casa, pero, o mi apartamento, pero el apartamento vale o está escriturado por 150,000 quetzales y el parqueo del apartamento por otros 50,000, solo el parqueo va a poder constituir patrimonio familiar a usted. Y le dijeran ni el parqueo a menos que lo vaya a estar alquilando porque no es objeto de explotación. Pero para la mayoría de bienes que por supuesto están registrados por menores valores, el monto máximo, y esta es pregunta de privado, casi que les digo es la que preguntan o la cajonera cuando preguntan algún tema de patrimonio familiar. Mencione el monto máximo por el cual se puede constituir el patrimonio familiar. ¿O cuál es el monto máximo del patrimonio familiar? Bueno, usted ya lo sabe, valores de 100,000 quetzales. Tiene un plazo. Esta pregunta también es de privado, le llamamos, ¿verdad? Que es un plazo no menor a 10 años y el término para que el menor de los miembros de la familia alcance la mayoría de edad. O sea, este plazo también va como de la mano, como entrelazado. Si el menor de la familia tiene un año, pues usted sabe que el plazo va a ser para que el menor de la familia cumpla la mayoría de edad. Van a ser 18 años o 17 años para que éste alcance esa mayoría de edad. Y en el caso del Estado no puede ser menor a 25 años. Iniciamos, ya habiendo visto para qué es, qué circunstancias, qué características, qué es inalienable, inembargable, indivisible y que no puede estar grabado. Sabemos que, como siempre, tenemos un acta de requerimiento, la forma oficial de iniciar los procesos de jurisdicción voluntaria. En el cuerpo, que es lo que interesa, mencionar de las relaciones familiares, pues si hay chiquitos, mencionar con sustento en la partida de nacimiento. Y ojo, aquí algo muy importante, estamos hablando de este patrimonio familiar, el patrimonio voluntario. Entonces, sabemos o mencionamos esta relación o las relaciones familiares, el interés de constituir patrimonio familiar. ¿Y cuál va a ser el interés? Y yo le digo de una vez, el interés es la protección del hogar y el sostenimiento de la familia. Entonces, para la protección del hogar de la familia Juárez Pérez, poder identificar correctamente el bien inmueble el cual va a ser objeto del patrimonio familiar. Y yo le digo, ¿cómo va a poder usted identificar este bien inmueble? Pues en el acta de requerimiento, en la proposición de la prueba documental, usted tiene que indicar que este bien inmueble no está afecto a gravámenes, anotaciones o limitaciones. ¿Y cómo lo va a poder probar usted? Pues usted va a necesitar una certificación del historial completo del Registro General de la Propiedad. Asimismo, ¿por qué valor? ¿Pero qué valor tiene el inmueble? Una evaluación reciente con los datos del valuador. Ya vamos a analizar ese aspecto. ¿Cuál es un valuador como adecuado para estos casos? El valuador adecuado va a ser el valuador autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas, por la Dirección de Catastro y Bienes Inmuebles, el famoso DICABI. Entonces, el plazo por el cual se va a constituir el patrimonio familiar, así como el beneficiario o los beneficiarios de este patrimonio familiar que hablábamos del chiquito de la casa, ¿verdad? El menor hasta que alcance la mayoría de edad. Asimismo, como la persona que va a fungir como administrador de este patrimonio familiar. Entonces, les mencionaba, o acá traté de cerciorarme qué documentos son los que se necesitan. Y les mencionaba que es el título con el que se acredita la propiedad, que va a ser la certificación registral emitida por el Registro General de la Propiedad, en la que conste que los bienes no tienen gravámenes, por eso usted va a necesitar una certificación completa. Asimismo, una certificación de la matrícula fiscal del valor declarado de los inmuebles. En este caso, el valor que tienen los inmuebles, pero se va a hacer, o la técnica requiere que usted contrate a un valuador para que le dé un valor más actualizado. Entonces, la primera resolución, como siempre hemos indicado, la indicación de la formación del expediente de las diligencias de constitución de patrimonio familiar, cómo se inician las diligencias,
que se ordene la incorporación de los documentos ofrecidos en el acta de requerimiento, la publicación del edicto por 3 veces en un diario oficial, en el diario oficial y en un diario de mayor circulación por el lapso de 30 días. Acá hay audiencia a la Procuraduría General de la Nación, la orden de dictar el auto correspondiente una vez agotado este procedimiento y la orden de otorgar la escritura correspondiente, transcribiendo el auto final. Cita de leyes, la autorización, firma y sello y cumplimiento de la obligación notarial de mero trámite, que es de 2 quetzales, la notificación al interesado, como ya hemos mencionado, el edicto que les mencionaba, que es, o los datos esenciales son el nombre del requirente y el objeto de las diligencias iniciadas, que en este caso es la constitución de patrimonio familiar, descripción del bien afectado, del bien que se pretende constituir patrimonio familiar. Esta descripción es indicando el número de finca, folio y libro, el nombre de los beneficiarios, citación de los que tengan interés a la oficina del notario, datos del notario como mencionábamos, lugar y fecha de la publicación. Entonces, resolución o orden de que la Procuraduría General de la Nación emita la opinión correspondiente. Y esto es lo que interesa. Pues esta es una resolución de mero trámite también, en donde se ordena que se dé audiencia a la Procuraduría General de la Nación a efecto de que ésta pueda emitir opinión. Asimismo, cita de leyes, autorización, identificación de la notaría y demás datos del notario. De allí, la Procuraduría, al dársele intervención, como se ordenó que se le diera intervención, esta debe de emitir una opinión sobre la procedencia o improcedencia para faccionar la escritura de constitución de patrimonio familiar, que es la famosa opinión favorable o desfavorable. Teniendo la anuencia de la Procuraduría General de la Nación para poder emitir el auto final y que se escriture como corresponde, debe de emitirse el auto final con el considerando de hecho, el considerando de derecho y la decisión, que es el por tanto. Entonces, les mencionaba, considerando de hecho, ¿qué es lo que usted debe de recordar? Bueno, ¿cómo era el esquema para la constitución de patrimonio familiar? Y hagamos el ejercicio. Acta de requerimiento, cajonera. Acta de requerimiento para la constitución de patrimonio familiar. Primera resolución. Acá se ordenó la publicación del edicto. Entonces tenemos un edicto que publicar. Tenemos audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Yo le diría que antes de esta audiencia puede ser de 2 formas. Requerir a finanzas, a la Dirección General, a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, el monto por el cual está evaluado el bien inmueble. A mi criterio es un dato fidedigno que certifica el valor del mismo, o asimismo hacer el trámite de evaluación. Entonces ya llevamos 4 pasos en el trámite. La opinión de la Procuraduría General de la Nación, y con esta opinión de procedencia, yo puedo redactar el auto final. Y es toda la mención del trámite que se aportó como prueba documental en el acta de requerimiento, tales y tales documentos que fueron admitidos para el presente expediente dentro de la primera resolución de fecha tal y tal y tal. Asimismo, un considerando de derecho. Yo le diría, bueno, váyase, porque usted, de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria, váyase a su decreto 54-77, a su artículo 24, 25 y 26. Entonces, ese es su fundamento para el cual usted puede constituir patrimonio familiar. Asimismo, yo le diría, miren, yo le di el fundamento en la primera diapositiva. El artículo 352, ese no le puede fallar en su considerando de derecho. Entonces, teniendo
el considerando de derecho toma la decisión, por lo tanto se declara con lugar las diligencias de constitución de patrimonio familiar sobre el bien inmueble identificado con número de finca tal, folio tal, libro tal del departamento tal, constituyéndose como beneficiarios a Juanito Pérez Pérez, otra vez el hijo de Juan Pérez, ahora es Juanito Pérez, y como beneficiario hasta que cumpla la mayoría de edad. Plazo, por 17 años, el valor que usted le da en consideración al avalúo o por lo que esté evaluado en la dirección de catastro. Otórguese la escritura pública correspondiente con copia legalizada y su duplicado o testimonio, procédase a la inscripción. Entonces, ojo, acá hay un dato bastante interesante. Si usted se va al artículo 27 del decreto 54-77, pues la ley le faculta al registro poder hacer esta operación con la copia simple legalizada. ¿Se recuerdan la forma de pedir instrumentos públicos? Testimonios compulsados, testimonio de las partes conducentes, copia simple legalizada. Pues esta es una forma de poder inscribir y ya lo vamos a ver. Entonces, usted con el auto ya puede escriturar o redactar la escritura que otorga el patrimonio familiar. Y ojo, acá debe de establecer en la escritura nuevamente de las relaciones familiares el interés de constituir el patrimonio familiar y prácticamente transcribir el acta, el auto que contiene la constitución de patrimonio familiar. Eso es lo que se hace en este caso. Es una transcripción de dicho documento. Entonces, como les mencionaba, para proceder a la inscripción en el Registro General de la Propiedad, el artículo 27 de la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de los Asuntos de Jurisdicción Voluntaria establece que se puede hacer con copia simple legalizada, con su duplicado, por supuesto. De allí tenemos la obligación, último artículo de la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de los Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, en el último artículo de las consideraciones generales que estudiamos en la primera clase, de la obligación de enviar al Archivo General de Protocolos. Este es el fundamento, es el artículo séptimo. Con eso hemos nosotros terminado la constitución de patrimonio familiar. Vamos a pasar ahora al tema de rectificación de área. Bueno, tenemos el tema o la facultad de rectificación de área. ¿Qué comprende la rectificación de área? Solo quiero hacer una breve síntesis antes de empezar el asunto. Esta ley, si se dan cuenta, es posterior, es el decreto ley 125-83, que es posterior al decreto 54-77, la ley reguladora de los asuntos de jurisdicción voluntaria, llamémosle así. Entonces, el legislador acá se dio cuenta que el notario pues podía coadyuvar en delimitar los bienes inmuebles urbanos, es únicamente para bienes inmuebles urbanos, inscritos con áreas mayores a los que realmente y físicamente comprenden. Por acá tenemos un ejemplo. Si se dan cuenta, este inmueble, hagamos de cuenta, tiene en el Registro General de la Propiedad 100 metros cuadrados, pero al medirlo físicamente, real y metros reales, solo tiene 90 metros. Bueno, y rápido empecemos a pensar, ¿quién me los robó? Me lo robó la municipalidad con la banqueta. Yo vi cuando el vecino, mi abuelito, me contó que botó la pared y el vecino se corrió. Bueno, este es un trámite para rectificar las áreas y hacer constar en el Registro General de la Propiedad el área que realmente tiene. Entonces, el trámite es un acta de requerimiento, siempre bajo juramento de ley, se le hace saber al requirente de las penas relativas al delito de perjurio, que debe identificar
el bien inmueble cuya rectificación pretende, así como la relación del área errónea, es decir, que el área que se encuentra inscrita debe una mención, y esto como lo ampara con la certificación del Registro General de la Propiedad y con una indicación de que la superficie real es inferior a la que realmente se encuentra inscrita. Y aquí hay algo importante. Aquí debe de proponer un ingeniero medidor. Realmente tenemos que es un ingeniero agrónomo, un ingeniero civil o un arquitecto, no importa. Esta ley requiere que sea un ingeniero civil. Entonces, una indicación del nombre y dirección de los colindantes, puesto que debe de notificárseles que usted está haciendo este trámite, puesto que ellos se pueden ver afectados. Y asimismo, en la proposición de la prueba documental, el documento que no puede fallar, como indicábamos, su prueba reina para este proceso es la certificación del Registro General de la Propiedad. Tenemos la primera resolución, que como siempre, en el cuerpo, lo que interesa de la misma es que se tengan por iniciadas las diligencias, por incorporados y presentados los documentos a las presentes diligencias, nombrar al profesional propuesto, que es el ingeniero civil que les mencionaba, y para efecto ordenar, discernirle el cargo. Y ojo, es una excepción a la regla de lo que les había indicado anteriormente, que les había indicado que el experto, perdón, que el notario no era el idóneo para discernir el cargo. En este caso sí, porque no hay intervención judicial. Entonces, quien debe discernirle el cargo, puesto que es un coadyuvante a la función notarial, va a ser al ingeniero civil. Por lo tanto, sí puede ser a través del notario. La notificación a los colindantes que les mencionaba, la orden de dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación, la orden de dictar el auto en su momento correspondiente, extender el testimonio de las partes conducentes con su duplicado para poder generar la operación registral y en base o fundamento del artículo 7º del decreto 54-77, remitir al Archivo General de protocolos, acá dice tribunal está mal, de protocolos, dentro de los 45 días de plazo. Entonces, tenemos una notificación, como mencionábamos, la primera notificación, acta de requerimiento, primera resolución, primera notificación. Acta de discernimiento de cargo. En esta acta, o el objeto de la rogación va a ser discernir el cargo de experto medidor, para que él elabore el plano y el informe que usted posteriormente va a incorporar a dichas diligencias. Entonces, en el discernimiento de cargo debe indicar sus funciones y específicamente establecer las medidas del inmueble y su obligación de presentar con un informe con planos en el plazo de 15 días. Pues esto es sencillo, ¿verdad? Entonces mencionábamos acá el informe del medidor, 15 días, lo presenta al expediente, lo entrega, se ordena mediante resolución la incorporación de dicho informe y se procede, como siguiente paso, la notificación a colindantes. Ojo, si la colindancia fuera a calle, se notifica a la municipalidad. Yo le diría, mire, yo no sé, eso, a menos que el inmueble esté enclavado, pero regularmente todos los inmuebles tienen salida a calle, aunque sea un pedacito, un metro donde pasa la moto, pero es un metro que debe de notificársele a la municipalidad. Entonces, esto se lleva, se hace la notificación, como sugerencia, que se hagan en actas notariales de notificación a los colindantes en base a la resolución o a la primera resolución. Y con eso lo fundamenta usted. Si hubiere o no un colindante no es habido, no hay forma de contactarlo, debe de publicarse un edicto, pero vamos a terminar de ver cómo es la notificación de los colindantes. Se lleva a cabo entregándoles copias del acta de requerimiento, del expediente y del plano elaborado por el medidor, por supuesto, porque ellos deben de estar enterados qué es lo que se está haciendo y qué les puede afectar las medidas. Si no puede cumplirse con la notificación, se publica un edicto
una vez en el diario oficial y en un diario de mayor circulación. Y esta publicación de este edicto se deja en constancia en el expediente que no se pudo realizar las notificaciones a los colindantes y por ese supuesto se realiza la publicación. Entonces, el edicto, el nombre del requirente, el trámite que se inicia, en este caso que es una rectificación de área, el área real y el área inscrita en el registro general de la propiedad, los números registrales, que es la identificación del inmueble, el número de finca, folio y libro, y la dirección exacta del inmueble, situación de los posibles afectados y la dirección y los datos del notario. Si se dan cuenta, acá tenemos una resolución nuevamente de la audiencia que se le corrió a la Procuraduría General de la Nación, que para efecto va a emitir opinión favorable o desfavorable. Acá tenemos lo que mencionaba. Uy, me pasa, acá está. Y el auto final. Con la opinión favorable de la Procuraduría General de la Nación, se dicta la resolución final declarando con lugar la rectificación. Ojo, este es uno de los trámites que sí tiene obligación de correr audiencia a la Procuraduría General de la Nación y que es necesario su opinión. También se hace constar dentro de los considerados de hecho que la extensión que efectivamente le corresponde al inmueble, así como las medidas lineales y los nombres de los colindantes. Esto como una forma de completar el expediente. Entonces, como mencionábamos, como hemos mencionado siempre, un resumen del desarrollo del proceso es el considerando de hecho, que es cómo iniciaron las diligencias con el acta de requerimiento, la primera resolución, fueron notificados debidamente, se realizó el discernimiento de cargo del experto del medidor, quien remitió informe a esta notaría con fecha tal y tal, en la que efectivamente hizo constar que la medida real del inmueble es tal, la cual discrepa con es 90 metros cuadrados, la cual discrepa con la medida inscrita en el registro general de la propiedad, para lo cual presentó el plano correspondiente y el informe correspondiente. Los colindantes fueron notificados con fecha tal, fecha tal, fecha tal, los 4 colindantes o 3 o los que hubieran, ¿verdad? O la razón de que no fueron notificados y se realizó la publicación del edicto correspondiente. Asimismo, un considerando de derecho, que es el decreto ley 125-83, que ahí puede encontrar usted su fundamento, pues, y la decisión, ¿verdad? La razón de la decisión en la cual se declara con lugar o en este caso las diligencias, haciendo la síntesis de que las medidas reales son tales, las cuales se rectifican, puesto que las que constan en el registro general de la propiedad son tales. Se emite, entonces, bueno, licenciado, ya llegamos, sí, muy bonito el acta de requerimiento, la resolución, las notificaciones de trámite, el informe, el acta de discernimiento de cargo, todo muy bonito. Pero ¿y cómo lo inscribo el registro general de la propiedad? Porque ahí nos quedamos entrampados. Bueno, aquí hacemos uso también, aparte del proceso sucesorio, del testimonio, la forma de reproducción que tiene facultado el notario, que es a través el testimonio de las partes conducentes. ¿Y qué es el testimonio de las partes conducentes? Pues esta es una razón de testimonio. Es testimonio de las partes conducentes del proceso de rectificación de área de bien inmueble urbano, ojo, urbano, que para entregar a Ana Lucía González Paz extiende número, sello y firma en 5 hojas, de la 1 a la 4, empresas de ambos lados y la presente razón. Ciudad de Guatemala, de 7 de diciembre del año 2020. Entonces, usted va a acompañar en el testimonio de las partes conducentes el auto final, el informe del medidor con su plan y la opinión de la Procuraduría General de la Nación. Esos 4 documentos y, por supuesto, la razón del testimonio. Entonces, con esos documentos, usted elabora el testimonio de las partes conducentes, le saca copias, lo firma y sella, y de ahí le saca copias, lo firma y sella el duplicado y con eso presenta para poder inscribir en
Registro General de la Propiedad, su procedimiento de rectificación de área. Ahora tenemos un procedimiento que, como les indicaba anteriormente, se subdivide en tres, que tenemos la disposición y gravamen, o sea, cada uno es diferente. Disponer es diferente a gravar. Entonces, ¿qué es disponer? Pues ¿cómo dispongo? Yo tengo la necesidad de que mi hijo venda, de que mi hijo que es mayor de edad pero está declarado interdicto, o mi papá que ya es mayor de edad pero es interdicto, pueda disponer de la propiedad porque él necesita vender para poderse hacer exámenes de cáncer o pagar el tratamiento del cáncer. Entonces, eso es una disposición. Yo dispongo del bien. Voy a obtener beneficios de él, pero voy a trasladar el dominio a alguien más. ¿Y cuál es la diferencia del gravamen? Bueno, entonces, señor notario, señor juez, mi hijo tiene un bien inmueble, pero ese bien inmueble da rentas. Entonces, se renta por 10,000, 15,000 quetzales mensuales, pero ahorita mi hijo necesita 100,000 quetzales porque tiene una operación de emergencia. Entonces, yo necesito disponer de ese bien, perdón, necesito gravar ese bien inmueble y se va a ir pagando la deuda con con lo que el mismo bien inmueble da. Entonces, yo voy a grabar con el banco y el banco me va a pedir esta autorización para poder grabar, poder hipotecar el bien inmueble de mi hijo. Entonces, hay, como les mencionaba, disposición de bienes de menores, de incapaces y de ausentes. Mencionábamos ya el proceso de ausencia, cuando ya fue declarado el ausente y fue nombrado el guardador, que es el último el representante del ausente, se puede disponer, se puede grabar de los bienes del ausente, se puede disponer o se puede grabar de los bienes de los incapaces, o se puede disponer o se puede grabar de los bienes de los menores. Entonces, como mencionaba, la disposición es ese derecho de transmitir, ahí está mal escrito, es transmitir a un tercero la cosa que le pertenece. El gravamen es una carga o limitación por parte del propietario respecto de sus bienes con el propósito de garantizar el cumplimiento de una obligación. Tenemos disposición o gravamen de menores, incapaces, ausentes, que son personas que no pueden hacer efectivos sus derechos en forma directa, puesto que la incapacidad es aquel acto judicial por el que se modifica el estado civil de la persona por alguna de las causas que la ley enumera, sometiéndola a un especial régimen de protección. El incapaz va a ser aquella persona que padezca de ceguera congénita, adquirida en la infancia, los sordomudos, los mayores de edad que padezcan de enfermedad mental que los priva de un discernimiento correcto, las personas que abusan de bebidas alcohólicas o de estupefacientes, que no les va a pasar como me pasó a mí en un caso, que lo querían declarar alcohólico porque se echaba los tragos, ¿verdad? Pero no, eso no acredita que sea una persona alcohólica, no. La persona alcohólica es una persona que, como decimos comúnmente, disculpen la expresión, pero así lo decimos y así nos entendemos. Son de aquellos que agarran furia, pues, que ya usted no supo de él en 30 días, en 60 días, y se quedó tirado, y él pasó entre la puerta de la casa y la tienda. Entonces, lo pueden hacer firmar, o él puede mal disponer, puede dilapidar los bienes, el patrimonio. Entonces, usted puede declararlo incapaz, pero no que ya porque se echó los tragos el sábado, o se echa los tragos todos los sábados, porque es la forma que se quita el estrés. Bueno, eso no lo hace una persona alcohólica. Ahora, si se echa los tragos todos los sábados a ver a Cristo, ahí sí, tal vez ya podría declararse una persona alcohólica, pero es un tema muy subjetivo, ¿verdad? Asimismo, las personas que abusan de los estupefacientes. Entonces, ¿quiénes pueden ser los representantes de los incapaces? Pues los tutores, el cónyuge, padres, abuelos, hijos mayores de edad, con el tema de incapaces. Ahora, con el tema de menores, creo que todos los entendemos, que es aquella persona que no es mayor de edad, que no ha alcanzado la vida adulta. ¿Quién ejerce la representación del menor? En primer lugar, quien ejerce la patria potestad, padres,
a falta de padres, de ambos padres, porque esto pasa muy comúnmente. Licenciado, fíjese que el papá no se hizo caso, no se hizo cargo, solo yo me he hecho cargo de mi hijo toda la vida, pero usted se murió y tuvieron problemas y todo. El papá o la mamá nunca deja de ser papá o mamá. Entonces, el papá, como primer lugar, papá y mamá. A falta de estos, tutores. A falta de tutor, protutor. La ausencia, como mencionábamos, es la situación de quien se encuentra fuera del lugar de su domicilio, de la persona que se ignore, que no se sepa su paradero, sin constar, además, si vive o ha muerto con un proceso de muerte presunta, sin haber dejado un representante. Entonces, ya hablamos de menores, incapaces y ausentes. Y esta es la forma de poder disponer o poder gravar los bienes de estas personas que no pueden hacer valer sus derechos por sí mismos. Entonces, del ausente, tenemos como primer lugar al defensor judicial, que dentro del trámite, cuando se manda al juzgado, es el primer nombramiento de representante que se le hace. De allí, al declarar el auto que declara la ausencia, se nombra un guardador de los bienes y asimismo puede nombrarse a un administrador de los bienes. ¿Cuándo puede ser declarada la disposición o el gravamen de los bienes? Bueno, cuando hay necesidad o cuando hay, se puede hacer la declaratoria de utilidad, que bueno, hay un inmueble de que va a producir mucho más ganancias porque ese bien inmueble pasa de forma ociosa. Yo, mire, este era un terreno y ahora es un súper necesario un parqueo en esa dirección. Aquí hay un estudio comercial donde dice que un parqueo quedaría en necesidad ahí, bueno, y me van a rentar para poner un parqueo. Bueno, ya hay una utilidad comprobada. Asimismo, una necesidad como las que les mencionaba anteriormente. Los productos de bienes inmuebles que no alcancen para satisfacer los créditos legítimos o para llenar necesidades precisas de alimentación del menor o del incapaz, en este caso no del ausente, no va a alimentar al ausente, ¿verdad? No está. Entonces, esa es una necesidad y una declaratoria de utilidad para conservar los bienes o sus productos, que no se pueda encontrar otro medio para gravarlos, cuando se proporcione la redención de un gravamen mayor por otro menor, también es otra causal. Entonces, vamos a pasar un poco rapidito el asunto aquí, porque ya estamos sobre la hora y creo que hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, pero todavía tenemos una clase. Entonces, tenemos el acta de requerimiento, que se mencione de qué bien se desea disponer, documento acreditativo de la propiedad, las razones por las que se desea disponer o gravar, demostrar el motivo de utilidad o de necesidad, la forma y condiciones en las que se va a disponer o se va a gravar el bien, es decir, como una base o las bases del contrato. La prueba, en este caso, la prueba documental, prueba testimonial, que acrediten igualmente la utilidad y la necesidad. Una primera resolución, dándole trámite al procedimiento, incorporando bienes, ordenando la recepción de la prueba testimonial, que se tomen las declaraciones testimoniales, perdón, nuevamente, la remisión a un juzgado aquí competente. ¿Cuál es el juzgado competente en estos casos? Bueno, yo le diría de una vez cajonero, es el juzgado de familia, de primera instancia de familia, para la designación de una trabajadora social, que se nombre un valuador del bien que se desea disponer o gravar, que se dé audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Recuérdese que por ley, la Procuraduría General de la Nación hace las veces de representante de los menores, de los incapaces, que se dicte el auto y la remisión al Archivo General de Protocolos. La notificación, la primera notificación al interesado, la recepción de la prueba testimonial, que la vamos a adelantar porque ya sabemos cómo es, pero usted lo que debe probar aquí es la necesidad urgente y manifiesta de la utilidad. Asimismo, la remisión del expediente
al juzgado de primera instancia de familia para que nombre a la trabajadora social para que practique el estudio socioeconómico de la necesidad. Y esta va a ser, yo le diría que esta va a ser su prueba reina, puesto que, recuerdes que los trabajadores sociales o las trabajadoras sociales de los juzgados de familia, son la referencia de los jueces para poder ver no solo el papel, sino que ver las condiciones reales de las situaciones reales de los menores y de los incapaces. La evaluación del bien inmueble. El notario puede realizar o practicar las diligencias que considere pertinentes, en este caso un informe médico, el informe de utilidad de la enfermedad que trata de proyectar o que va a cubrir con la disposición del bien, la resolución, la solicitud de la resolución a la Procuraduría General de la Nación para que emita la opinión de procedencia o improcedencia para disponer o gravar del bien, y el auto final, que recuerden, considerando de hecho, considerando de derecho y una decisión. Entonces, con eso, creo que terminamos. Aquí hay un trámite de homologación. Recuérdense que aquí, si usted emite el auto final, usted va a tener que solicitar que el trámite sea homologado para que surta efectos jurídicos completos. Y es que hace un resumen del proceso, las disposiciones del auto, y envía completo el expediente al juzgado. Y esto es como una forma de darle validez o de certeza jurídica completa a través de un órgano de justicia. Entonces, creo que por ahí lo podemos dejar para el día de hoy. Creo que no nos va a dar tiempo, les voy a decir qué temas hacen falta para que ustedes lo puedan practicar por sus propios medios. Yo lo dejé tal vez para de último, por si no daba tiempo, como realmente pasó, puesto que son temas que están quedando fuera, que es el tema de reconocimiento preñez, el tema de la subasta voluntaria y el tema de la rectificación de partida o asiento extemporáneo de partida. ¿Por qué le digo esto? El tema de rectificación de partida, el Registro Nacional de las Personas ya lo hace de una forma administrativa que es más rápida, pero ojo, usted como notario está facultado para hacerlo. Entonces, que no va a ser pregunta de privado, eso no lo dije yo. Yo dije que es más práctico ahora hacerlo en RENAP. Entonces, el tema de rectificación de partida y al asiento extemporáneo de partida, pues tal vez me mandan un correíto por ahí a través de alguno de los moderadores, y yo con mucho gusto puedo compartir las diapositivas para que ustedes tengan un esquemita y una práctica como la que hemos hecho. Creo que están bien completas las presentaciones para que ustedes puedan analizarlas por sus propios medios.